Vamos a la palabra del Señor. Amén. Si tiene su Biblia ahí conmigo, vamos a ir a la eterna y siempre poderosa palabra del Señor. Yo no sé si usted quiere escuchar una palabra de Dios. ¿Usted quiere escuchar un mensaje de parte de Dios? Yo sí quiero escuchar un mensaje de parte de Dios. Amén. Mire, le voy a invitar que habla su Biblia conmigo en Efesios capítulo 4, verso 17 al 32. Ahí va a estar la palabra del Señor. Amén. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 17 al 32. Si tiene su Biblia ahí con usted, amén, vaya a su Biblia inmediatamente. Amén. Mire, aquí están ahí, hay hartos hermanos que están conectando. Amén. Nuestra hermana Yanina, nuestra hermana Amada. Bendiciones, hermana Yanina, hermana Amada. Dios les bendiga. Hermana Sandra González. Amén. Tenemos a una persona que dice ja, 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 ja. No sé quién será ja, 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 ja. Pero identifíquese ahí en los comentarios. Soy la hermana tanto, ¿ya? O soy la persona tanto. Que de repente puede que no escuche en persona, ¿ya? Para poder saludarle, ¿ya? Y comparta la transmisión. Ya le voy a enseñar cómo compartir la transmisión. La transmisión, mire, usted está viendo un cuadro, ¿no es cierto?, que es el del video, y abajito sale como una flechita que dice compartir. Usted aprieta compartir y pone copiar enlace. Copia el enlace y lo envía y lo pega en un WhatsApp, en lo que usted quiera, ¿ya? Enviar, para que la gente o las personas puedan ver. Siempre es bueno poder compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 17 al 32. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si usted puede decir ahí, amén. Diga conmigo, amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. La nueva vida en Cristo. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Verso 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice el Señor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Amén. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, gracia dice, a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, aquí tenemos hartas cualidades que hay que ir quitando, ¿ya? Vamos a irla exhortando, ¿ya? Verso 32 y último. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la palabra del Señor.
Amén. Bueno, esta palabra es una palabra, hermano, hermosa, ¿ya? Para ponerlo un poquito en el contexto de lo que tiene que ver con esta palabra, ¿ya? Pablo escribe, ¿no es cierto?, esta carta encarcelado en su casa de posada en Cesarea. Lo primero que tenemos que darle contexto a esta palabra, ¿ya? Imaginémonos a un Pablo que está prisionero, una vez más, no encarcelado, prisionero en su casa, en Cesarea. En Cesarea, Pablo tenía esto es Asia Oriental, ¿ya? Para los que estudian la palabra, ya se dice de que Pablo en sí estaba en Roma. Había ido, ¿no es cierto?, a visitar o había ido a ver, ¿no es cierto?, parte de las iglesias que se destinan en Asia Menor, ¿ya? Y también estaba en ese lugar y inmediatamente lo habían tomado preso, ¿ya? No lo habían llevado a la cárcel, sino que él estaba en su propia casa, en la base, ¿no es cierto?, de ese lugar. Tenían una base donde ministraban la palabra, donde estaban, ¿no es cierto?, con la gente de las iglesias, de ese sector, de ese territorio, y se dice de que Pablo en ese entonces lo tomaron prisionero y no podía salir de ese lugar. Y es ahí donde él empieza a escribir estos 6 capítulos, ¿no es cierto?, en los que encontramos características de la iglesia viva, ¿ya? De una iglesia viva, ¿ya? En el capítulo del 1 al 6 se hace las siguientes semejanzas o características. La primera semejanza de una iglesia viva, ¿ya?, o una iglesia que está viva en Dios, ¿no es cierto?, es la semejanza a un cuerpo. Capítulo 1, capítulo 2 dice a semejanza a un templo, a semejanza 3 la semejanza a un ministerio, la semejanza, en el capítulo 4 encontramos la semejanza, ¿no es cierto?, a un nuevo hombre, la semejanza en el capítulo 5, la semejanza a una novia, y en el capítulo 6 la semejanza a un soldado. Si nosotros escudriñamos estos capítulos, nos vamos a dar cuenta de que Pablo, ¿no es cierto?, empieza a hablar o empieza, ¿no es cierto?, a desglosar las características de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, tanto en un cuerpo, en el templo, en el ministerio, como nuevo hombre, como la novia de Cristo y como el soldado, ¿ya? Son características de una iglesia viva en Dios. Amén. En este caso nosotros estamos en el capítulo 4, ¿no es cierto? Hacemos la semejanza con el nuevo hombre, ¿ya? Las cartas de los manuscritos originales, ¿no es cierto?, de estos pasajes o de estos capítulos, ¿no es cierto?, hacen referencia a que todas estas cartas, ¿ya?, de todas estas cartas, digamos, de Efesios, ¿ya?, fueron cartas circulares. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron cartas que no tuvieron en sí un autor, por decir así, yo escribo al ángel de la iglesia que está en Asia Menor, en Macedonia. No, sino que no hay un destinatario en sí para la carta de Efesios, ¿ya? Es por ende que se deja abierto, ¿no es cierto?, el contexto, se deja abierta la idea de que Pablo, ¿no es cierto?, está escribiendo características acerca de la iglesia del Dios vivo, ¿ya? El propósito de los capítulos del 1 al 6 son enseñar acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo, lo que hablábamos, compuesto por judíos y gentiles. Dese cuenta usted, habían judíos y habían gentiles. Exhortar a los creyentes a comportarse apropiadamente entre ellos debido a su unidad en Cristo. Y último, dotarlos para la guerra espiritual. Amén. Esas son las 3 características del capítulo 1 al capítulo 6. Ahora quisiera ahondar un poquito más, ¿no es cierto?, en el desarrollo del capítulo 4, que es a lo que vinimos. Amén. El nuevo hombre o mujer de Dios. Amén. El nuevo hombre o mujer de Dios. Así le vamos a poner este mensaje. El nuevo hombre o mujer de Dios. Bueno, el nuevo hombre o mujer de Dios del que habla Pablo, amén, en este pasaje, debe ser ejemplo en 3 áreas: en su caminar, en sus palabras y en sus obras. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros poder dar el testimonio vivo de esto, ¿ya? Leíamos en la palabra, vamos a leer la palabra de Dios. Mire, quiero leer el Efesios capítulo 4, versos 17 al 32 en la traducción lenguaje actual.
Escuche esto. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Ya? En este caso son los gentiles, como los que no conocen a Dios. Pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Mire cómo lo define, con sus tontas ideas. ¿Por qué? Porque el hombre que no ha conocido a Dios, la mujer que no ha conocido a Dios, vive igual, hermano, como si estuviera dando vueltas en el desierto. Muchas veces la gente tiene la solución en la mano, tiene la solución delante de sus ojos, pero no quiere poder entender la solución. No quiere tomar, ¿no es cierto?, la solución. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tomas la solución, que es Dios, en este caso, cuando tú tomas la solución, que es Dios, siempre el poder venir a Dios te va, hermano, a costar cosas. Siempre el poder tomar la decisión de poder decir, Señor, yo quiero poder refugiarme, ¿no es cierto?, en tu presencia. Quiero poder refugiarme en medio de esta tribulación, en tu presencia. Siempre el venir a Cristo te va a costar mucho, hermano. Muchas cosas. No cuesta en el sentido de acercarse, sino que cuesta en el sentido de la permanencia y de dejar cosas. Obviamente el Espíritu Santo, hermano, es el que guía a toda verdad, a toda justicia, el que convence de pecados. Pero hoy día, hermano, hay mucha gente en las iglesias, fuera de las iglesias, que no quiere dejar, hermano, su vana manera de vivir. No quiere dejar a su hombre carnal. No quiere dejar, hermano, el pecado, la vida liviana. No quiere dejar esas cosas. Al contrario, el hombre, hermano, y la mujer quieren vivir, ¿no es cierto?, bajo el pecado, quieren vivir bajo la desobediencia, están cansados de escuchar, están cansados de escuchar a un Dios que le está reprochando día a día que tienen que dejar su vana manera de vivir. El hombre no quiere eso, la mujer no quiere eso hoy día. Y aquí encontramos en Efesios capítulo 4, versos 17 al 32, que Pablo, hermano, está diciendo que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas, con su idea banales. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer de Dios que vive, hermano, con Cristo en el corazón primeramente aquí, ¿no es cierto?, y su conciencia limpia, es un hombre que toma decisiones conforme al corazón de Dios. Una mujer que ha entendido que necesita a Cristo como Salvador y permanece, ¿no es cierto?, en el Señor, es una mujer que ha podido entender, hermano, que sin Cristo no es nada. Sin Cristo no somos nada, sin Cristo nos perdimos, andamos dando vueltas literalmente en el desierto. Dice, son gente ignorante y terca que no entiende nada. Gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro Señor Jesucristo se preocupa de todas las cosas, de todo, absolutamente de todo, de la A a la Z. Él es el alfa, la omega. Él tiene cuidado de todas las cosas. Él tiene cuidado de los árboles, Él tiene cuidado de las plantas, Él tiene cuidado, hermano, de todas las cosas. Más cuánto cuidado no tendrá el Señor. Por eso en esta hora, si estás escuchando esta palabra, yo te invito en el nombre de Jesús, que puedas renunciar a tu vana manera de vivir, que puedas renunciar, hermano, a tu concupiscencia, sea cual sea, porque, hermano, el mundo y sus placeres no dan ninguna cosa. La gente sabe eso, la gente sabe este concepto, la gente sabe cuando tú les dices que el mundo no da nada bueno, la gente sabe, inclusive te lo dice, que te dicen en la calle, cuando tú conversas, ¿qué es lo que te dicen? Que este mundo va a perdición, que este mundo no puede salir nada bueno. Imagínate el incrédulo diciendo eso. Pero hermano, muchas veces Satanás confunde al incrédulo y le hace, hermano, le cubre su entendimiento y le hace vivir ahí, hermano, le hace vivir en la cautividad, inclusive sabiendo muchas veces en conciencia que está mal lo que está haciendo. Pero igual lo hacemos, igual lo hace el incrédulo, igual lo hace. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ha entenebrecido, hermano, la vida del hombre.
Déjeme ponerle aquí el cargador al computador. Ahí sí. Satanás ha intervenido, hermano, en la vida del hombre y de la mujer que no conoce a Cristo porque no tienen esa cobertura de parte de Dios. Cuando tú decides abrir tu corazón delante de Dios, tú entiendes, hermano, que el único que puede ceñirte, hermano, día a día es tu Señor, es tu Salvador. Ya no clamas tú solamente cosas para ti, sino que empiezas a clamar por los demás para que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque un corazón que ha podido gozar de los deleites del Señor, que ha podido entender los privilegios de Dios, que ha podido, ¿no es cierto?, disfrutar los manjares del Señor, es imposible que esté vacío. El corazón, hermano, alegre, dice la Biblia, hermosea el rostro. Así lo dice. Es imposible, tú, hermano, que estás escuchando en esta hora, que si tú estás en la iglesia, has entregado tu vida a Cristo, has dicho: Señor, lléname con tu presencia, bautízame en tu Espíritu Santo. Es imposible que estés vacío. Tienes que estar lleno de la presencia de Dios, si no, algo está pasando. Por eso en esta hora estoy hablando a la gente imperfecta, estoy hablando a gente como yo, como usted, que necesitan un Salvador. En esta hora usted pueda levantar sus manos y decirle: Señor, lléname con tu presencia, lléname de ti. Quiero ser como quiero ser ese hombre que dice Pablo, este hombre que está hablando, esta mujer que está hablando, Efesios 4:17, que es un hombre y una mujer que perdonan, que están perdonando día a día, que no es cierto que tienen su vida, ¿no es cierto?, no en base a las vanas maneras de vivir, al hombre viejo, a la mujer vieja, hablando de las cosas, ¿no es cierto?, que nos alejan de Dios, sino que podemos ser hombres y mujeres íntegros en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted puede decir amén ahí donde usted está. Diga amén conmigo al Señor. Ustedes deben caminar, dice, ustedes deben caminar completamente, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. No está hablando de una santidad, hermano, fingida, está hablando de una santidad verdadera. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar el corazón de Dios, y sin santidad nadie verá al Señor. Aunque suene, hermano, repetitivo, aunque suene muchas veces gravoso, pero sin santidad nadie verá al Señor. En esta hora, tú que estás ahí escuchando, hermano querido, yo principalmente, que para mí es la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que practiquemos la santidad, porque la Biblia dice: sed santos como yo soy santo. El Señor es 3 veces santo, hermano, santo, santo, santo. Él está por sobre todas las cosas, Él está por sobre todo humano, Él está por sobre todo planeta, Él está por sobre todo universo, Él es Dios, hermano. Por eso, si Dios nos está diciendo que tenemos que acercarnos a la santidad, es porque tenemos que practicar santidad. Santidad significa apartado, dejando la vana manera de vivir, dejando mis pecados, dejando las cosas que me apartan de Dios, las cosas que no me hacen tener comunión con Dios. Todos nosotros conocemos factores en nuestra vida que hacen que nosotros, hermanos, nos alejemos de Dios, sea pecado, sea una mala costumbre, sea cualquier cosa. Por ejemplo, tú sabes que a cierta hora, hermano, tienes que orar, y llegas ahora y tienes una lucha espiritual. Tú tienes que, a medida que ha pasado el tiempo, tú tienes que entender que que un hijo de Dios, hermano, que conoce de Dios y que lleva tiempo en el Evangelio, tiene que empezar a vencer esas cosas. Tiene que empezar, hermano, a vencer esas cosas. ¿Y cómo se vencen esas cosas? Hay una palabra, hermano, para definir ese concepto, y es la perseverancia. La Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hoy día Dios con esta palabra te está diciendo que aparte, ¿no es cierto?, de poder renunciar a nuestra vana manera de vivir, de poder renunciar al pecado, ¿no es cierto?, dejando las cosas que nos apartan de Dios, después viene otra etapa, que es la de perseverar, dar fruto, perseverar, mantenerse, ¿no es cierto?, en la línea de batalla. Tenemos que mantenernos en la línea de batalla, como si no hubiera otra cosa más que hacer, sino que mantenerse en la línea de batalla. Y Dios, ¿no es cierto?, quiere que nos mantengamos su espíritu, quiere que nos mantengamos, hermano, ardiente en el Espíritu Santo, ardiendo con la llama del calor, hermano, del Espíritu Santo encendida. También Dios quiere, hermano, que permanezcamos en santidad, que permanezcamos en misericordia, que permanezcamos en amor. ¿Por qué? Porque a muchos cristianos hoy día se les olvida, hermano, que son muchos conceptos, no es solamente santidad.
Y cuando la gente, hermano, habla de santidad, por lo general lo relaciona con que la santidad, hermano, es pelo largo, es corbata, ¿no es cierto? No decir garabato, ese tipo de cosas, falda larga, pero eso no es santidad, hermano. Tú puedes tener el pelo largo en la iglesia, puedes tener una falda, andar bien terneado, andar con corbata, andar con muchas cosas encima, pero tu corazón está lejos de Dios. Tu corazón está lejos de Dios. Hoy día Dios, hermano, con esta palabra está desechando, está tirando por tierra todas esas cosas, hermanos, que nos impiden ver lo que es santidad. Santidad, hermano, es decir, sabes que yo sé que eso me está apartando de Dios, por eso yo voy a pedir al Señor para que eso que me está apartando de Dios, Dios lo quite, lo consuma y yo pueda seguir permaneciendo, porque lo que a Satanás no le gusta, hermano, es la perseverancia, hermano. El cementerio está lleno de gente que no ha sido perseverante, que, hermano, en la lápida le escriben la fecha, pero no se escribe nada más en el cielo, hermano, porque no hemos sido perseverantes, porque esas personas no han sido perseverantes. Pero tú hoy día que estás aquí viendo esta transmisión, tienes la posibilidad de poder escribir una historia nueva en tu lápida, de poder escribir una historia nueva en tu vida, de poder escribir una historia nueva para que las personas que te rodean puedan conocer a Cristo. Y esta es la verdad, que tienes que permanecer en Cristo. Pablo está diciendo aquí que tienes que sacar tu viejo hombre, tu vieja mujer, tienes que dejar esas cosas que te apartan del Señor de una vez por todas, pedirle al Espíritu Santo que Él te sea cortando esos ganchos, y va a ver cómo Dios te va a cortar esos ganchos, cómo Dios, hermano, va a cambiar el destino de tu vida, cómo Dios, hermano, te transformará de una vez por todas. Y déjame decirte una cosa, mucha gente, hermano, no entiende el concepto de cuando dice la Biblia: echa sobre mí tu carga, que yo me la llevaré. Dios, hermano, está esperando en oración, en tu cuarto, está esperándote ahí en tu pieza para que tú puedas echar cargas, esas cargas que no te pertenecen al Señor. ¿Por qué? Porque Dios entiende que una vida, hermano, sin paz, cargada, no puede permanecer. Es imposible que podamos permanecer en amor cuando no practicamos el amor. Es imposible permanecer en santidad cuando no practicamos santidad. Es imposible permanecer, hermano, en el Espíritu Santo cuando ni siquiera, hermano, le decimos: buenos días, Espíritu Santo, entrego mi vida delante de tu presencia para que tú me puedas guiar en este día. Tenemos que empezar por esas cosas. Y cuando entendemos, hermano, que el principio de todas las cosas es la obediencia primeramente, mi corazón, hermano, automáticamente agrada a Dios. Tenemos que obedecer al Señor, porque la obediencia es responder a la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros, hermano, activamos nuestra fe en nuestro corazón y decimos que sí a las cosas de Dios, estamos diciendo sí, amén, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y es ahí donde viene Jesucristo, ¿no es cierto?, a presentarse como intermediario delante del Padre. Y también encontramos al Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras dolencias y en nuestras dificultades como personas comunes y corrientes. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés, hermano, estaba delante de Faraón, no sabía qué hacer, pero horas antes, ¿no es cierto?, había tenido un encuentro con ese Espíritu Santo, con esa zarza ardiendo. ¿Y qué le dijo la zarza? Mira, primeramente le dijo: saca el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Es un lugar, hermano, que muchas veces ni siquiera nos corresponde estar. Pero la gracia de Dios es la que, hermano, muchas veces nos ha levantado. La gracia de Dios es la que muchas veces te hace acepto delante de su presencia. La gracia de Dios es la que te levanta cuando ya no puedes más. Hemos debilitado nuestra fuerza, hemos quemado nuestros barcos, ya no sabemos qué hacer. Es ahí cuando la gracia de Dios empieza a actuar. Pero mientras nosotros no entreguemos esas cargas, hermano, no entreguemos nuestra conciencia, no entreguemos nuestros pensamientos, no entreguemos nuestros afanes delante de la presencia de Dios, Dios no puede actuar. Dios no puede actuar. Porque yo me imagino, hermano, dentro de mi corazón, ¿no es cierto?, a una persona que necesita una ayuda, busca ayuda en todos lados, pero el último que busca la ayuda es Jesucristo. Eso es un corazón desinteresado. Es un corazón que no conoce a Dios. Más un corazón que conoce quién es Dios. Lo primero que tiene que hacer ante una dificultad, ante un problema, es responder a su Señor Jesucristo. ¿Y cómo yo puedo encontrar a mi Señor?
¿Cómo yo puedo sacar mis cargas? ¿Cómo yo puedo permanecer? ¿Cómo puedo pedirle al Señor que Él saque ese viejo hombre, ¿no es cierto?, de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi corazón. ¿Cómo yo puedo hacerlo? Simple, hermano, pidiéndole al Señor en oración. La oración es la conversación fidedigna. Pero el blanco perfecto, hermano, de Cristo, el blanco perfecto, perdón, es Cristo. Siempre, siempre es Cristo, 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 Cristo. Cristo en todo momento. Cristo en el baño, en el trabajo, en la cocina, en el trabajo, en el estudio. Cristo en todo momento. Nuestra vida tiene que estar llena de Jesucristo, de nada más. De Jesucristo, ¿no es cierto? Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, porque tenemos que aprender, hermano, a poder decir no al pecado, a poder transformar nuestra vida, renovándonos, hermano, no a nuestra vana manera de vivir, sino a la conciencia de Jesucristo, a la conciencia del Padre. ¿Y sabías tú que cuando tú renuevas tu corazón, tú renuevas tus pensamientos, no a la vana manera de vivir, sino que renovándolo a la estatura de un varón perfecto, hermano, eso tiene beneficios? Eso tiene beneficio, el poder decir que no al pecado y sí al Señor. Eso atrae beneficio, eso atrae su presencia, eso armoniza, ¿no es cierto?, el trato de Dios y tu persona, y la persona, ¿no es cierto?, que está delante, ¿no es cierto?, ahí, o que ha rechazado el pecado. Eso le da una armonía a Dios, eso le da un bálsamo, ¿no es cierto?, de amor a tu relación con Dios. Es ahí donde tú empiezas inclusive a entrar en la madurez, porque cuando ya, después de que ya tú tienes un tiempo en las cosas de Dios, es imposible que las cosas que te cargaban antes te estén cargando ahora, de la misma forma. Eso me destella a mí que hay inmadurez en tu corazón y que hay un problema mucho más profundo de decisiones, de intereses, amén, de poder inclusive conocer quién es Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor y que Cristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, hermano, ¿qué más podemos ver? ¿Qué más podemos sentir? ¿Qué seguridad nos va a entregar el mundo? Ni una. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. Aquí son todas hechas nuevas. Pero tenemos que entender primeramente el Dios que se está plasmando en el libro de Efesios. La postura o la persona, ¿no es cierto?, de Jesucristo, de la que Pablo está hablando aquí en el libro de Efesios. Dios está plasmando aquí, ¿no es cierto?, en este pasaje, una postura de un hombre renovado, ¿no es cierto?, en el poder del Espíritu Santo, y también dejando su vana manera de vivir, por decirlo así. El hombre que está plasmando Pablo es un hombre que está creciendo en el Espíritu, es un hombre el cual se está forjando, ¿no es cierto?, en el proceso de poder dejar las cosas que le acongojan de lado y recibir las cosas del Espíritu que lo hacen crecer. No sé si usted me entiende, no sé si usted me explica. Porque si yo sé que ese pecado me hace mal y yo vuelvo a ese pecado y vuelvo a ese pecado y vuelvo, es imposible, hermano, es imposible que me pueda levantar. Pero cuando yo renuncio a las cosas del pecado y le entrego mi vida a Cristo de una vez por todas las cosas cambian. Amén. Así que qué hermosa palabra hemos tenido en esta hora. Se me apagó el micrófono a última hora, ¿no? Y vamos a orar al Señor y pedir al Señor que Él nos ayude a poder dejar el viejo hombre y la vieja mujer, porque no podemos avanzar sin esto. No podemos avanzar. Es imposible avanzar estando estancados, estando ahí en nuestra vana manera de vivir. Tenemos que renovarnos, botar lo que nos acongoja, botar lo que nos aparta de Dios, botarlo y reemplazar esas cosas por la presencia de Dios. Todo lo que nos acerca a Dios, todo lo que nos acerca a Dios. Ya no somos pequeños, somos grandes en el Señor, grandes, maduros en el Señor. Ya no tomamos leche, comemos alimento sólido. Amén. De repente la gente dice: ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué estoy pegado en este proceso 20 años, 10 años, un año, siendo que Dios me dijo que iba a hacerlo en un tiempo? Iba a hacerlo en un tiempo acelerado.
en una semana. ¿Por qué? Es por lo mismo, hermano. Porque estamos estancados en nuestra vana manera de vivir. Muchas veces. Haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y Dios tiene la bendición para ti. Dios tiene esa bendición para ti. Dios tiene cosas perfectas. Perfectas para ti. Pero tú no quieres renunciar. Hoy día Dios te está pidiendo eso, renuncia. Amén, renuncia. Porque Dios te ha hablado que tienes que renunciar a eso. Y no renuncias, sigues ahí, sigues estancado, inmaduro. Así Dios no te puede honrar. Así Dios no te puede acelerar. Dios no puede hacer nada más contigo por eso. Amén. Dios te ha dado misericordia, Dios nos ha dado gracia delante de los ojos de Dios. Amén. Jesucristo murió por nosotros, entonces lo mínimo que podemos hacer es rendirnos delante de su presencia. Esta es la palabra del Señor para esto.